Buenas noches, guadalupanas. Buenas noches en este martes 12 de diciembre de 2017, cuando tengo el gusto de compartir con ustedes información y análisis sobre algunas de las cosas interesantes que suceden en nuestro país. Un día de expresiones de la fe profunda del pueblo mexicano en uno de los elementos de la unidad y la identidad nacionales, como es la Virgen de Guadalupe, y la historia, mito o realidad de ese punto en el cual se funde las creencias de la antigüedad con las nuevas postulaciones religiosas, en este caso referidas a la Virgen de Guadalupe, la Tonantzin prehispánica. Es un día en el que, además de todo, se ha dado la consumación de un proceso largamente construido, largamente sabido, virtualmente una realidad política, más allá de la formulación o no en términos jurídicos y procesales en el Instituto Nacional Electoral. Julio Corpus me envía saludos desde San Pedro, Coahuila, saludos hasta allá. En Morelia, Michoacán, Sol Sizumbo Ramos nos escucha. Gio M. Sández de Coyoacán, desde la Gran Tenochtitlán, Brequiser. Ahora sí, López Hablador rompió récord de promesas. ¿Quién dirige a Morena? Lo dirige ahora Jacob Polemski, la singular operadora política que viene de haber sido dirigente empresarial, haber sido candidata a varios cargos dentro del PRD, siempre en la corriente de López Obrador, y finalmente convertida pues en una singular operadora política eficaz en el cumplimiento de las instrucciones que da López Obrador. Jacob ha sido una puntualísima ejecutora de esas instrucciones. Jedicol, dice, no, Jedicol, cuyo nombre original es el de Citlali Ibáñez Camacho. Jacob Polensky Gurwitz es en realidad de origen, en su acta de nacimiento, su nombre es el de Citlali Ibáñez Camacho. Saludos desde San Cristóbal de las Casas, envía Luis Francisco 99, FJ Ríos desde Nayarit, desde Puebla, MR Químico Cómico, gracias a todos. Bien, les digo que hoy en su registro como precandidato a la presidencia de la República por el partido que él creó, que él ha dirigido y que él maneja, López Obrador hizo hoy una serie de pronunciamientos que resultan interesantes. En primer lugar, déjenme decirles que además de López Obrador, se registró antes que él ante las autoridades partidarias, José Francisco Mendoza Saucedo, quien fue capitán de altura de la Marina Mercante. Él solicitó su registro para ser precandidato presidencial de Morena. No tengo los datos para saber si fue una postulación genuina de alguien que desea verdaderamente pelearle ese cargo o esa postulación a López Obrador, o bien es pues una fórmula para montar una contienda interna, aprovechar recursos, tiempos en los medios y otros beneficios que da el hacer una contienda interna, aunque fuera simulada. Se hablaba de que Gerardo Fernández Noroña podría haber aceptado el ser ese candidato destinado a la derrota, pero propicio para jalar estos recursos y estos bienes mediáticos y de difusión, pero finalmente Fernández Noroña, quien había dicho que él se registraría incluso, creo que en algún tuit así lo dijo, bueno, pues finalmente declinó esa posibilidad. López Obrador habló, entre otras cosas, de repartir dinero a quienes dijo que son llamados los ninis, los jóvenes que no son ni estudian ni trabajan, los ninis. Dijo que a esos ninis habrá de asignárseles
una partida presupuestal que pues de inmediato ha generado las críticas de sus adversarios. Él ha dicho que habrá becas de 2,400 pesos mensuales a 3,000 universitarios a los cuales se les apoyará para que cursen sus estudios de educación. Y además a estos llamados ninis se les darán 3,600 pesos mensuales para que se capaciten como aprendices de diversos artes y oficios que les permitirán luego insertarse en el mercado laboral. Ha sido un discurso el de este registro de López Obrador lleno de promesas, lleno de planteamientos, lleno de pues una visión distinta de este México a partir pues de esa forma en la cual López Obrador va hilando su discurso, prometiendo que de llegar él al poder las cosas cambiarán de una manera realmente radical. Habló de hacer consultas, sobre todo con las víctimas y en el caso de aquellos infractores que estén en vías y dispuestos a la rehabilitación, es decir, una formulación un poco menos categórica que la que originalmente había planteado, de una amnistía a los jefes y a los cuadros y a los partícipes de los cárteles del narcotráfico. Ahora se está hablando de una consulta para ver si se da una amnistía, una consulta sobre todo con las víctimas, para aquellos infractores en general que estén deseosos de rehabilitarse y seguramente conforme a ciertas reglas y compromisos que habrá de plantear el propio López Obrador en esa consulta si es que llega a presidir nuestro país. Habló de las muchas cosas que son necesarias en este México nuestro tan abandonado, tan fallido, tan catastrófico. Hay algo que creo que tiene pleno sustento en su propio ejercicio, el presidir diarias reuniones del Gabinete de Seguridad para estar atento a lo que hagan los secretarios de Gobernación, de Defensa, de Marina, Procuraduría o Fiscalía General de la Nación, para estar tomando decisiones. Eso tuvo buenos resultados en la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Habló también de modernizar refinerías, construir otras. Habló habló además, déjenme ver por aquí, de promover el desarrollo económico, el fortalecimiento del mercado interno, insistió en su idea de reubicar algunas secretarías del gobierno federal, ya no con toda la dispersión que originalmente había anunciado él, en que de pronto iba a haber secretarías de Estado por todo el país, sino que ahora dijo que algunas de ellas se mantendrán en la Ciudad de México, la presidencia, gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, y otras serán enviadas a otros lugares. ¿Cuántas de estas promesas tendrán viabilidad presupuestal? Es decir, en este México actual, ¿cuánto dinero se tendrá disponible para realmente cumplir todos estos compromisos y estas promesas? Sabido es que con frecuencia el gran volumen de recursos que tiene el gobierno federal están etiquetados para ciertos fines y es difícil hacer cosas distintas a lo que ahí se plantea o se señala. ¿Hasta dónde estará esa posibilidad de López Obrador de hacer cosas distintas? Ya lo veremos, ya veremos. Claro que López Obrador promete erradicar la corrupción y con eso tener muchos ahorros y dar un ejemplo de austeridad y de honestidad. Esos son valores profundos y valiosos que los ha demostrado él como jefe de gobierno y esperemos que así siga en la presidencia de la República si es que gana. En la columna Astillero, que se podrá leer este miércoles en La Jornada, hablo de las fortalezas y las debilidades de López Obrador, de cómo a pesar de los grandes números positivos que tiene en encuestas de opinión y la evidente proclividad de muchos mexicanos a votar por él, no solo por sus méritos que los tiene, sino además porque hay un cansancio generalizado de la población contra las mismas opciones fallidas del PRI y del PAN.
pero sin embargo hay una especie de confederación de factores y de intereses que pretenden cerrar el camino a López Obrador al costo que sea y a como dé lugar, incluso imponiendo un ambiente y un clima que parece mucho a lo sucedido en aquel año trágico de 1994, con el dominio de Carlos Salinas de Gortari, la candidatura de Luis Donaldo Colosio, su ejecución y todo aquel ambiente difícil, complicado que se está viviendo en nuestro país y que en el fondo lo que hay es la pretensión de impedir que López Obrador llegue a la presidencia de la República. MIT se quedará en el camino, Anaya es el plan B que impulsarán el PRIAN, dice alguien que no vi su nombre, pero eso lo escribo también para mañana, el hecho de que el nuevo plan B es justamente Ricardo Anaya, a quien quieren inflar como la opción antisistema, colocándolo a él como la víctima de maniobras de la mafia del poder, acusaciones de corrupción que él ha podido enfrentar y superar, y como alguien distanciado del peñismo al que todavía hace poco apoyaba, elogiaba y con el que hacía tratos y negociaciones. Pero sin embargo, esa opción de presunta postulación antisistema no pasa la revisión de sus integrantes, de panistas, perredistas y el Movimiento Ciudadano, que en términos generales han formado parte de esos esquemas de complicidad con el poder, de los cuales no se pueden distanciar, por mucho que de manera táctica ahora pretendan construir esa nueva imagen. Ninis a engrosar el gremio de artes y oficios, bravo, así se crea riqueza interna y autosuficiencia, dice Chinahui. Antonio Gutiérrez, saludos de San Luis Potosí, no sé si es mi amigo José Antonio Gutiérrez Nolasco, abogado, amigo, entrañable, a quien envío saludos. Lo que no me gustó fue lo de la amnistía, dice Nona Lorena. AMLO tendrá mejor gabinete que cualquier otro precandidato, muy probablemente. Explica, Julio, dónde están los millones que se roban y por qué para lo que promete AMLO no hay. Todo está de cabeza, sí, así es, así lo siento. Eso. Saludos de San Gregorio a Tlapulco, Xochimilco, envía Hugo Castro. O sea, ¿que es mejor seguir haciendo lo mismo? ¿Quién dice eso? ¿Quién puede decir que sea mejor seguir haciendo lo mismo? Pero eso no debe anular la capacidad y la disposición para el análisis y la crítica, porque tampoco es cuestión de dibujar un paraíso cuando no hay las condiciones para realizarlo, y tampoco es cuestión de aprobar nada más porque sí, candidaturas y demás. Vean ustedes que hoy Federico Arriola ha publicado que Lili Telles, la conductora de noticias de Televisión Azteca y de SDP Noticias, ha revelado que López Obrador la invitó desde hace más de un mes para ser la candidata a senadora por Sonora a nombre de Morena. En el expediente periodístico de Lili Telles, pues hay cosas que desde mi punto de vista se contraponen con el espíritu que desea plantear Morena. Y bueno, en la búsqueda de votos, y si se pierde lo importante que es la presidencia de la República, se va a dejar sembrado todo esto como en 2006 y en 2012, en el que los grandes beneficiarios del voto que se dio a favor de López Obrador fueron los chuchos fundamentalmente y otros grupos parecidos que fueron los que se echaron a las alforjas ese voto opositor emocionado con López Obrador, pero los grandes ganadores fueron ellos. Igual aquí, los grandes ganadores pueden ser otros. Estamos viendo muchas postulaciones en muchos lugares del país que resultan poco atractivas y poco sugerentes de que realmente se buscan cambios profundos en este México tan necesitado de ello. 56 millones de spots en la campaña presidencial, una locura, un atosigamiento de los sentidos, de los oídos, ante toda esta profusión que habrá de una propaganda desproporcionada en un país con tantas carencias y derrochando el dinero en esta búsqueda de legitimar las opciones partidistas y a un sistema que mucho me temo que al final de todo este proceso el sistema seguirá vivito y coleando, tal vez mejorado, tal vez cosméticamente modificado,
pero en el fondo las cosas, mucho me temo que seguirán igual, sean los que sean los resultados que haya. Carmen Castro dice, me hizo un plan un tanto fantasioso, dice que quiere hacer más, no como lo piensa hacer, hay demasiados vicios en la estructura política nacional y erradicarlos no solo es cuestión de buena voluntad. ¿Qué tal la frase? ¿Queremos becarios, no sicarios? Muy bien, pues es que en cuestión de propaganda, muy bien. Pero bueno, Salomón Jara en Oaxaca, un pésimo candidato a senador por Morena, otro beneficiado, como dices tú, Salomón Jara en Oaxaca. ¿Recuerdas a un presidente más güey que Peña? No me comprometan con esas preguntas al aire, por favor, porque les voy a tener que decir que no ha habido otro, y no quiero decir eso. Daniel Gobas, saludos, Julio, desde Chiapas. No es si es que gana, es si es que lo dejan ganar los malandrines de la cúpula del poder, dice Maripaz Ángel. Mientowski ya empezó a publicar sus encuestas cuchareadas. Están las negociaciones justamente en estas horas de Morena, que buscará hacer alianza electoral con el partido Encuentro Social, un partido de corte religioso, cristiano o protestante, con mucha influencia de los grupos priistas de Hidalgo relacionados con Murillo Karam y con Osorio Chong. La discusión es cuántas posiciones le van a ceder al PES, al Partido Encuentro Social, y además algo muy peculiar, que es que el PES quiere que un sobrino de Jesús Murillo Karam sea candidato seguro a senador, candidato con seguridad de llegar al Senado. Tolosa, AMLO cumplió con todas sus promesas de campaña cuando fue jefe de gobierno del DF, aunque les duela a los Contreras. Bueno, muchos comentarios como siempre, mismos que les agradezco. Julio, ¿crees que exista castigo para Lozoya? Bueno, yo veo a Peña Nieto, al PRI y a MIT tratando de echar lo que sea necesario al fuego con tal de aparentar que están cambiando. Creo que va a haber más episodios judiciales en los cuales traigan algunos de los prófugos o de los extraditados y que tratarán de presentarnos un catálogo de priistas de poder que son castigados para demostrar que sí hay decisión y determinación de MIT detrás de él Peña para mostrarnos que hay cambios y que habrá honestidad. Muchas gracias por su atención. Ya llevo muchos minutos, casi 18. Les agradezco, como siempre, su amable atención y nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Buenas noches.